Nadie en el Conservatorio Filarmónico sabía que el hombre que limpiaba sus pisos había tocado una vez para el presidente. Ni que las cicatrices en sus manos escondían la partitura de una tragedia. Y mucho menos que, esa tarde, cuando la arrogante niña lo desafió a tocar el piano, él estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría la historia de la música para siempre. El auditorio del Conservatorio Filarmónico respiraba opulencia. Cristales de Swarovski en los candelabros, alfombras persas que ahogaban los pasos, y ese piano Steinway de cola negro que centelleaba bajo los focos como un trofeo. Valentina Ivanova, 17 años y una colección de premios internacionales que ya no cabían en su mansión de las afueras, dejó caer sus dedos sobre el teclado con la precisión calculada de una neurocirujana. Cada nota de la sonata Claro de Luna sonaba perfecta, fría, como esos diamantes que llevaba en los lóbulos y que centelleaban al compás del metrónomo. A 3 metros de distancia, Carlos Mijailov arrastraba su cubo de limpieza con la cadencia lenta de quien conoce cada grieta de este lugar. Su uniforme azul marino, lavado tantas veces que casi parecía gris, crujía al agacharse para recoger una envoltura de caramelo que algún alumno dejó caer. Las manos, gruesas y marcadas por quemaduras antiguas, se movían con eficiencia silenciosa. Fa sostenido, no natural, murmuró sin querer cuando Valentina cometió un error casi imperceptible. Casi. Para oídos entrenados, sonó como un chirrido. La adolescente detuvo sus manos en el aire como si hubieran tocado algo repugnante. Algo que aportar, señor, dejó caer el apellido como si fuera una cucaracha que encontró bajo el piano. Perdón, señorita. Solo pasaba, respondió Carlos, ajustando el trapeador. Pero no pudo evitar que sus ojos, esos ojos oscuros que habían visto caer el muro de Berlín desde un backstage en Leipzig, se posaran por un instante en la partitura abierta. Reconoció la edición, Peters, 1983, con esa errata en el compás 42 que solo los que realmente estudiaban la pieza notaban. Valentina siguió su mirada y rió, un sonido como cristales rompiéndose. No sabía que ahora los de mantenimiento también saben leer música. ¡Qué pintoresco! Sus amigos, un coro de adolescentes vestidos con prendas que costaban más que el sueldo mensual de Carlos, rieron a coro. Carlos asintió, ese gesto paciente de quien ha recibido peores insultos en silencio, y empujó su carrito hacia los baños. Pero no antes de que Valentina lanzara la estocada final, oye, si quieres, después puedes limpiar el piano. Al menos así servirás para algo útil. El eco de las risas lo siguió por el pasillo, mezclándose con el sonido lejano de su propia juventud, cuando los aplausos eran para él y no para los trapeadores que usaba ahora. En la penumbra del almacén de limpieza, entre cubetas y frascos de desinfectante, una foto amarillenta pegada en su casillero mostraba a un joven de smoking inclinándose ante un público de pie. Nadie en el conservatorio la había notado nunca. El rumor de voces juveniles llenaba el auditorio principal, donde Valentina había congregado a medio conservatorio para su ensayo abierto. Entre el público selecto, profesores admiradores y compañeros envidiosos se mezclaban con cámaras de celulares listas para capturar cada virtuosismo de la prodigio. Carlos, agachado en un rincón, pulía los herrajes del escenario con meticulosidad, intentando pasar desapercibido. Valentina terminó su interpretación del Estudio Revolucionario, con un flourish exagerado, recibiendo aplausos inmediatos aunque la pieza había estado llena de errores apenas disimulados. Fue entonces cuando sus ojos ámbar, siempre alerta para detectar debilidades ajenas, captaron el movimiento casi imperceptible de Carlos, un leve cabeceo, ese gesto involuntario que hacen los músicos cuando escuchan algo discordante. Señor Mijailov. Su voz de soprano cortó el aire como un cuchillo, haciendo girar todas las cabezas hacia el hombre de mantenimiento. Parece que nuestro experto en pisos tiene opiniones sobre mi interpretación. Una sonrisa de depredadora se dibujó en sus labios perfectamente delineados. El silencio se hizo denso. Carlos se enderezó lentamente, la espalda crujiendo después de horas agachado. No, señorita Ivanova. Solo estaba trabajando. Valentina hizo un gesto teatral hacia el piano. Por favor, ilumínanos. Demuéstranos cómo se toca, correctamente.
El desafío flotó en el aire, envenenado. Sus amigas intercambiaron miradas cómplices mientras preparaban sus teléfonos, sabiendo exactamente qué tipo de humillación viral pretendía Valentina. El director Kovac, desde su asiento en primera fila, abrió la boca para intervenir, pero Carlos ya estaba avanzando hacia el piano con una calma que hacía eco en cada paso. Valentina no esperaba esa docilidad, había anticipado resistencia, excusas, algo que hacer más picante la humillación. Cuando Carlos se sentó en el banquillo que ella había abandonado, Valentina se colocó estratégicamente a su lado, lista para burlarse de cada error. El contraste era grotesco, sus uñas esmaltadas de rojo contra sus dedos callosos, su vestido de diseñador contra su overol desteñido. «¿Necesitas la partitura, anciano?», susurró con dulzura venenosa, señalando las páginas que ella había marcado con notas en francés. Carlos no respondió. Solo extendió sus manos sobre el teclado, esas manos que sostenían escobas y trapeadores, y por un instante pareció olvidar dónde estaba. Luego, como si algo se rompiera dentro de él, sus dedos cayeron sobre las teclas con la furia contenida de 20 años de silencio. El primer acorde resonó como un trueno en el silencio expectante del auditorio. No fue el inicio delicado que todos esperaban, sino un rugido de notas que sacudió los cristales de los candelabros. Los dedos de Carlos, marcados por cicatrices y callos, se transformaron en garras de león sobre el teclado, desgarrando el aire con una versión del estudio revolucionario que hacía parecer infantil la interpretación de Valentina. Cada nota era un latigazo, cada pasaje una declaración de guerra. Las venas en sus antebrazos se marcaban bajo la piel como partituras de sufrimiento y gloria pasada. El piano, ese instrumento mimado por manos privilegiadas, gemía bajo su ataque, liberando sonidos que nadie en el conservatorio había escuchado jamás. No era música, era una revolución hecha sonido. Valentina retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su labio inferior comenzó a temblar involuntariamente cuando Carlos llegó al pasaje que ella siempre había tenido que simplificar, esas escalas cromáticas imposibles que ahora fluían de sus manos como agua de manantial. El teléfono que sostenía para grabar la humillación cayó al suelo con un crujido de cristal roto. En las primeras filas, el director Kovac se levantó lentamente, su rostro pálido como el papel de las partituras. Reconoció algo en la postura de Carlos, en ese movimiento particular de muñeca al abordar los arpegios, algo que solo había visto en un puñado de pianistas en sus 40 años de carrera. Los estudiantes que habían venido a reír ahora estaban paralizados, algunos con la boca abierta, otros agarrando los brazos de sus asientos como si la música pudiera arrastrarlos. Un profesor de teoría musical, al fondo, murmuró, «Dios mío», en checo, su lengua materna que no usaba desde hacía años. Cuando Carlos llegó a la coda, todo su cuerpo se convulsionó con la fuerza de la interpretación. El piano pareció sacudirse en sus patas, las cuerdas vibrando con una intensidad casi dolorosa. El acorde final no fue tocado, fue arrancado al instrumento, dejando un silencio electrizante que duró 3 segundos eternos antes de que el primer grito de «Bravo» rompiera el hechizo. Pero Carlos no se volvió para recibir los aplausos que ahora estallaban como fuegos artificiales. Solo miró sus manos temblorosas sobre las teclas, como si no pudieran creer lo que acababan de hacer. Una gota de sudor cayó sobre el do central, mezclándose con el polvo de tantos años de abandono. El estruendo de los aplausos se apagó bruscamente cuando el director Kovac cayó de rodillas frente al piano con un sonido sordo que resonó en el silencio repentino. Sus manos temblorosas se aferraron al borde del instrumento como a un salvavidas, mientras sus ojos vidriosos recorrían las manos de Carlos con una mezcla de reverencia y horror. «Esas cicatrices», murmuró en un ruso quebrado que solo los más antiguos en el conservatorio comprendían. «El incendio en el Bolshoi. Mijailov. Dios mío». Su voz se quebró al pronunciar el apellido que había sido leyenda décadas atrás. Carlos intentó retirar sus manos, pero Kovac las atrapó con fuerza inesperada, volteándolas para exponer las palmas marcadas por queloides en forma de pentagrama irregular. «Todos pensamos que habías muerto en ese fuego», susurró el director, sus lágrimas cayendo sobre las cicatrices que ahora brillaban bajo las luces del escenario. En el ala izquierda del auditorio,
El profesor de historia musical, un hombre de 70 años que rara vez hablaba en clases, se puso de pie bruscamente, derribando su asiento. Mijailov. El fantasma de Leningrado. Su exclamación desencadenó un murmullo creciente entre los profesores más veteranos, mientras los estudiantes más jóvenes intercambiaban miradas confusas. Valentina, aún paralizada junto al piano, sintió como un sudor frío le recorría la espalda. El apodo, Fantasma de Leningrado, le resultaba vagamente familiar, una referencia oscura que su maestro mencionaba en tono reverencial cuando creía que nadie escuchaba. Sus ojos se desplazaron hacia las manos de Carlos, esas mismas manos que había visto cientos de veces vaciar papeleras y limpiar ventanas, ahora expuestas como reliquias sagradas. Kovac se levantó con dificultad y se dirigió al público con una voz que no admitía réplica. En 1993, este hombre, señaló a Carlos con un gesto tembloroso, dio el recital de piano más brillante que haya escuchado en mis 40 años en este conservatorio. Al día siguiente, el incendio en el backstage se llevó a su esposa y a 3 dedos de su mano derecha. Una pausa cargada de culpa. Nadie supo más de él. Hasta hoy. Carlos permaneció sentado en el banquillo, su espalda curvada bajo el peso del recuerdo. Cuando finalmente alzó la vista, sus ojos se encontraron no con los de Kovac, sino con los de Valentina, que ahora contemplaba sus propias manos perfectas, manos que nunca habían conocido el dolor real, el sacrificio verdadero. En ese instante, sin mediar palabras, la prodigio entendió que toda su técnica impecable, todos sus premios relucientes, no valían lo que esas manos destrozadas habían creado en 3 minutos de pura verdad musical. Los aplausos seguían resonando en el auditorio cuando Valentina sintió que sus piernas cedían. Cayó de rodillas frente al piano con un golpe seco que hizo eco en el silencio repentino. Sus uñas perfectamente esmaltadas se aferraron al borde del banquillo donde Carlos aún estaba sentado, como si fuera el único punto sólido en un mundo que se desmoronaba. «Lo siento», susurró, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Las lágrimas arrastraron el rímel por sus mejillas, dejando surcos negros que mancharon el cuello impecable de su blusa. No era el llanto calculado de una diva, sino el sollozo desgarrado de una niña que acababa de entender el verdadero precio del arte. Carlos extendió su mano izquierda, la menos dañada, y la posó sobre la cabeza de Valentina con una ternura que contradijo la furia de su interpretación. No hubo palabras de perdón, ni discursos moralistas. Solo el roce áspero de sus yemas contra el pelo sedoso de la joven, un gesto que habría sido impensable horas antes. En la tercera fila, el director Kovac rompió el silencio con una tos nerviosa. Maestro Mijailov, el puesto de profesor titular de piano ha estado vacante desde el semestre pasado. Si considerara. Carlos alzó la vista hacia el escenario vacío, donde su reflejo en el piano pulido mostraba a un hombre que ya no reconocía. Luego miró sus manos, esas mismas que habían aprendido a sostener una escoba cuando ya no podían sostener sueños. «Necesito un afinador», dijo por fin, su voz áspera por años de silencio. «Uno que entienda que cada piano tiene alma». Sus ojos se encontraron con los de Valentina, que ahora brillaban con una comprensión nueva. «Y una asistente que no tema ensuciarse las manos». El murmullo de aprobación fue interrumpido por el sonido de Valentina arrancando las uñas postizas con un gesto brusco. Las dejó caer sobre el escenario como trofeos de una guerra que ya no quería librar. «Empiezo hoy», dijo con una voz que ya no era la de la niña prodigio, sino la de alguien que acababa de vislumbrar qué significaba realmente ser artista. Mientras ayudaba a Carlos a levantarse del banquillo, notando por primera vez el dolor que le hacía fruncir el ceño, el piano entre ellos ya no era un símbolo de competición, sino un puente entre dos mundos que nunca debieron estar separados. Fuera, el sol de la tarde teñía de oro las ventanas del conservatorio, iluminando por primera vez en décadas la placa olvidada que rezaba, en memoria de Elena Mijailova, cuya música vive en estos muros. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete y deja tu like para más historias conmovedoras. ¿Crees que el talento real necesita títulos? Déjanos tu opinión y comparte si has conocido a un Carlos en tu vida.